Casi todo el mundo es consciente de lo que es la prioridad de los operadores. Si se plantea una fórmula o una ecuación con un montón de términos, para simplificarla hay que seguir un orden. Primero el interior de los paréntesis, luego potencias, después producto y división y por último suma y resta. Ahora veamos este ejemplo. Resolvemos primero el paréntesis y queda esto. ¿Y ahora qué? El 2 seguido del 4 en el fondo es un producto, y este y la división tienen la misma prioridad, pero el resultado es diferente dependiendo del orden en el que los resolvamos, hasta tal punto que incluso las calculadoras discrepan. En realidad, en casi todo el mundo, nuestra escritura y lectura es siempre hacia la derecha, por tanto tiene más sentido pensar que la respuesta es 16. Pero una máquina no entiende de estas cosas, y depende de cómo esté programada puede dar lugar a estas confusiones si no trata el paréntesis como un producto y lo evalúa antes que la división. Y realmente la culpa no es de las calculadoras ni de las personas, es de la notación infija. Vamos a ver qué es esto. En aritmética, las expresiones suelen estar formadas por un operador, en general binario, y dos operandos, que pueden ser números o también expresiones. Habitualmente las escribimos así, con el operador en medio de los dos operandos, en notación infija. Pero existen otras dos, prefija y posfija, también llamadas respectivamente polaca y polaca inversa en honor a su inventor Jan Łukasiewicz. En estas, el operador se sitúa o bien antes o bien después de los operandos, y son muchísimo más fáciles de procesar para las máquinas, porque al contrario que la infija, la de toda la vida, estas dos no necesitan paréntesis para evaluarse. Para la notación infija, la máquina debe leer toda la expresión para poder determinar por dónde empezar a evaluar los términos. Pero en las otras dos, puede hacerlo de una única pasada, con la ayuda de una estructura de datos llamada pila. Esto es un lugar donde almacenar los símbolos, basada en la estrategia llamada LIFO, Last In, First Out. El último que llega es el primero que sale. La acción de meter en la pila se llama push y la de sacar se llama pop. Hay enlaces abajo. Para traducir de una notación a otra solo hay que reemplazar cada expresión por su equivalente, yendo de dentro hacia afuera, respetando el orden de las operaciones y opcionalmente colocando paréntesis en las partes traducidas para evitar confusión y eliminarlos al final. Cojamos el ejemplo de antes ligeramente modificado, que traducido a notación prefija se quedaría en esto de arriba si priorizamos el paréntesis o en esto si priorizamos de izquierda a derecha. Tanto un humano como una máquina pueden tener el resultado listo en una única pasada siguiendo un algoritmo que expresado en pseudocódigo tendría esta forma. Si llega un operador se mete en la pila. Si llega un número, entonces se mira si en el tope de la pila hay un operador y entonces se mete el número. Pero si en el tope hay otro número hay que sacarlo y evaluarlo con el operador, meterlo en la pila y volver al paso 2. Si al final no hay más caracteres y la pila tiene algo que no sea un resultado, es que algo está mal. Hagamos el segundo ejemplo paso a paso, el que da 16. Se ponen en columnas la expresión, el estado de la pila antes de evaluar cada carácter, las acciones tomadas y la pila después de evaluar cada carácter. Primero se mete el operador de multiplicar, también el de dividir. Luego, como en el tope está la barra, se mete el 8. Cuando llega el 2, se sacan el 8 y la barra, se evalúa el resultado y como se queda sobre un signo de multiplicar, se mete el 4. Luego se mete el signo más, después el 1, pero cuando llega el 3 se saca el 1 con el más, se evalúan y se mete el 4, que, como tiene otro 4 de antes, se saca junto con la multiplicación que había debajo, se evalúan y fin. La máquina no necesita ninguna configuración para determinar qué operador o símbolo ha de ser evaluado primero. Si la expresión está bien construida, basta con leerlo de izquierda a derecha una vez. En notación posfija el proceso es casi el mismo, solo habría que modificar el algoritmo ligeramente a una versión más sencilla. Cualquiera que haya comprendido cómo funciona el algoritmo anterior es capaz de aplicar este. Así que vamos a omitir el ejemplo esta vez. Estos algoritmos funcionan para cualquier conjunto de operadores binarios, incluso los que no hemos usado en los ejemplos, como las potencias, raíces y logaritmos. Pero supongamos que nos llevamos la notación a un mundo donde no todos los operadores son binarios, como en las expresiones lógicas, donde tenemos el negador, que solo recibe una expresión como entrada. Y además aquí también tenemos una prioridad en los operadores. Primero se evalúa el negador, luego la conjunción y la disyunción, y luego las implicaciones. En este caso, los algoritmos deberían ser modificados. En lugar de asumir que son dos expresiones de entrada, debemos preguntarle al operador en cuestión cuántos operandos recibe y actuar en consecuencia.
En la notación prefija harían falta dos pilas, una general y otra para almacenar precisamente el número de operandos que recibe el último operador recibido, aunque haciendo el algoritmo más lento podría ahorrarse la segunda pila. El pseudocódigo sería muy parecido, solo habría que añadir un par de pasos más para saber cuántos literales debemos usar para evaluar la expresión. Los cambios son las partes subrayadas. Y la posfija quedaría más sencilla aún. Esta no necesitaría una segunda pila para el número de literales de los operandos, porque la evaluación se realiza en el momento que el operador está en memoria y podemos obtener ese número en el momento exacto de evaluarlo. Así que una vez se sabe cómo librarse de los paréntesis y las prioridades para operar, solo hay que elegir entre si compensa pagar el precio de tener que andar traduciendo las otras notaciones y usando pilas.